Vamos a ver antagonistas adrenérgicos, ¿sí? Vamos a ver los simpático-miméticos, simpático-líticos, y después vamos a pasar a los antagonistas colinérgicos, ¿sí? Eh, Parasimpático-mimético y parasimpático-líticos. Para la prueba, ¿sí? Va a quedar hasta la clase de mañana, ¿sí? Va a incluir todo hasta la clase de mañana. Ya, a ver. Bueno, lo primero, si ustedes se acuerdan de las clases anteriores, hablábamos de las catecolaminas. Lo primero que hablábamos era que las catecolaminas estaban ampliamente presentes en todo el sistema neuronal y también en el sistema, eh, o siendo liberadas por la glándula suprarrenal, ¿no es cierto?, a la sangre, actuando como una hormona. Eh, por lo tanto, vamos a ver aquí que tiene una amplia función, no solamente en el sistema cardiovascular, a través del el típico, sino que también están cumpliendo funciones muy importantes en otras áreas en el sistema nervioso central. Cuando hablamos de un fármaco que sea simpático mimético, estamos hablando de un fármaco que va a tener una respuesta similar al que va a realizar eh, un fármaco, no sé, perdón, mejor dicho, la molécula, ¿no es cierto?, endógena, ¿sí? O sea, si ustedes estimularan la actividad simpática, ustedes van a liberar noradrenalina, por lo tanto, ustedes esperan que el fármaco, ¿no es cierto?, tenga un efecto similar. Ahora, los fármacos que están relacionados con la activación simpático-mimética va a estar relacionados eh, con fármacos que tengan una estructura similar a la adrenalina y a la noradrenalina, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja que nosotros vamos a querer lograr con respecto a la noradrenalina y la adrenalina para poder cumplir los efectos, para poder amplificar los efectos? Es que tal vez estos fármacos sean menos o no metabolizados por las enzimas que van a cumplir un rol en el reciclaje de los neurotransmisores, de tal manera que sus acciones sean mucho más favorables que la molécula endógena. Como ustedes ven aquí en la figura, para recordarles, tenemos la tirosina, ¿sí?, como molécula precursora, en el cual a partir de la tirosina hidroxilasa vamos a sintetizar la L-Dopa, y como ya habíamos conversado anteriormente, esta L-Dopa es importante porque también es un fármaco que se da, por ejemplo, en enfermedades como el Parkinson, porque es un precursor para la síntesis de la dopamina, ¿sí? Y la que se va a sintetizar a partir de de la enzima dopa de carboxilasa, que va a transformar la dopa en dopamina, y la dopamina beta hidroxilasa, que transforma la dopamina en noradrenalina, ¿ya? Y ahora, después, ¿no es cierto?, con la etanolamina N-metiltransferasa, que va a transformar la noradrenalina en adrenalina, ¿sí? Por lo tanto, una de las preguntas que yo siempre les hacía era que ustedes pensaran qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ustedes esperan si tienen un sistema que es puramente noradrenérgico? ¿Cómo este sistema va a poder ser solamente noradrenérgico y no va a contener en sus vesículas dopamina, ni tampoco va a contener en sus vesículas adrenalina? ¿Qué es lo que tiene que hacer este sistema para poder ser un sistema puramente noradrenérgico? ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué es lo que se acuerdan de lo que conversamos? ¿Alguno se acuerda?
Dicho de otra manera, ustedes tienen una neurona que es noradrenérgica, pero antes ustedes dicen es una neurona que libera noradrenalina, ¿sí? Entonces, si libera noradrenalina, significa que no debería tener ni adrenalina ni dopamina en sus vesículas. ¿Cómo el sistema se encarga para poder lograrlo si es que esto es una vía en común? ¿Por qué no transforma la noradrenalina en adrenalina? ¿Sí? ¿O por qué no vamos a tener dopamina? Eso es lo que le estoy preguntando. ¿Qué es lo que piensan? Vamos, vamos, yo sé que están en hora de colación y venimos volviendo del 18. Pensemos y participemos. ¿Puede repetir, por favor, profe, la pregunta? Lo que le estoy preguntando es por qué, ¿no es cierto?, en este sistema tenemos un sistema que es catecolaminérgico, donde vamos a estar en el sistema nervioso simpático liberando noradrenalina, ¿sí? En la médula adrenal que libera adrenalina, ¿ya? Este sistema es muy amplio y nosotros, como al sintetizar un fármaco que queramos que, por ejemplo, tenga una función similar a la noradrenalina, nosotros vamos a querer que tenga una función importante, activadora de los receptores noradrenérgicos o adrenérgicos en general, em, pero también que tenga una estructura fisicoquímica similar a estas, pero tal vez que no sea metabolizado por las MAO ni la COMT, ¿sí? Las enzimas que reciclan el neurotransmisor, porque de esa manera podemos tener una mayor acción, ¿ya? Pero en estos sistemas que son eh, específicos, un sistema noradrenérgico, un sistema simpático que solamente libera noradrenalina, también vamos a tener en las catecolaminas neuronas que van a ser dopaminérgicas, ¿sí? Y también vamos a tener neuronas que van a ser adrenérgicas, solamente van a sintetizar adrenalina. Entonces nosotros con un fármaco lo agreguemos, nosotros no estamos pensando en el neurotransmisor, sino estamos pensando en el receptor, porque acuérdense que queremos la función y eso está determinado por el receptor. Pero de todas maneras no podemos perder en consideración que vamos a tener neuronas que son específicas para cada una de ellas. Entonces, si tenemos una neurona que es noradrenérgica, una pregunta extra es cómo este sistema se encarga de generar una neurona que sea solo noradrenérgica. Por ejemplo, piensen en el sistema nervioso simpático. Una neurona que está inervando, ¿ya? Pensemos el sistema, ¿no es cierto?, en el músculo cardíaco, ¿sí? Y esa neurona va a liberar noradrenalina. ¿Cómo hace este sistema para liberar noradrenalina sin que libere adrenalina ni dopamina si la vía es en común, ¿sí? Y de la noradrenalina sintetizo la adrenalina. Entonces, ¿cómo el sistema va a trabajar para poder ser específico? Para solamente liberar noradrenalina y actuar sobre su receptor. ¿Por qué no libera dopamina? ¿O por qué en ese sistema no ocurre un error y transforma toda la noradrenalina en adrenalina y empieza a liberar adrenalina? No, no tiene que ver con la MAO ni la COM. Aquí la clave siempre, y téngalo presente, porque hago un paréntesis en lo que iba hablando, porque quiero que usted este tipo de cosas lo asuman, ¿no es cierto?, y lo internalicen. Son simples, pero muy importantes. La síntesis de cada una de ellas es dependiente de la presencia de enzimas, y las enzimas son proteínas que son sintetizadas por las células.
Por lo tanto, una neurona noradrenérgica no va a sintetizar la enzima que transfiere o que transforma, perdón, la noradrenalina en adrenalina y tampoco, o mejor dicho, va a sintetizar la enzima dopamina beta hidroxilasa que va a transformar toda la dopamina en noradrenalina, ¿sí? Por lo tanto, de esa manera, obviamente no vamos a tener dopaminas, cantidades muy despreciables, porque todas van a ser transformadas en noradrenalina. Y además, no, esta noradrenalina no se va a transformar en adrenalina porque no tiene la enzima. ¿Se fijan? Entonces, siempre ustedes piensen que en un sistema de síntesis, ¿ya? De un neurotransmisor, las claves están en las enzimas, ¿sí? Y la especificidad de la célula para un neurotransmisor específico es porque él va a sintetizar las enzimas que requiera para tener ese neurotransmisor, no más ni no menos, ¿ya? Ahora, cuando nosotros, ¿no es cierto?, siempre pensando desde el punto de vista farmacológico y nosotros queremos agregar, alterar este circuito, ¿sí? Nosotros vamos a actuar en distintas vías, ¿ya? Sabemos que las catecolaminas se almacenan en vesículas en altas concentraciones y se liberan, ¿sí? De tal manera que cuando llega un potencial de acción, esta se va a liberar al medio, al espacio sináptico, para que actúe con su receptor, ¿sí? Pero hay casos, ¿sí?, que también podemos tener liberación no exocítica, que es independiente de calcio, en los cuales yo puedo, por ejemplo, desplazar las catecolaminas que están dentro de las vesículas de secreción y estas van a salir y tienen la capacidad de difundir, por lo tanto empiezan a pasar al espacio sináptico independiente de la llegada de un potencial de acción y la liberación vesicular, ¿ya? Por lo tanto, en farmacología también nosotros podemos jugar con eso, ya para poder amplificar las acciones simpáticas. Por ejemplo, es la anfetamina, ¿ya? Que se va a unir al transportador y va a empezar a generar, ¿no es cierto?, el desplazamiento de las catecolaminas vesiculares. Estas empiezan a salir de las vesículas y después en el citoplasma, algunas van a ser degradadas, pero otras van a empezar a difundir y esta difusión obviamente va a ser independiente del potencial de acción que llega, por lo tanto vas a tener más noradrenalina, por ejemplo, en el medio sináptico y ese va a actuar sobre su receptor. Mientras mayor sea este desplazamiento, mayor obviamente va a ser la disponibilidad en el tiempo de este neurotransmisor y su acción sobre sus receptores, por lo tanto vamos a tener una mayor activación. Ahora, en la liberación del neurotransmisor, como lo veíamos o sea, ustedes se acuerdan, en las clases de fisiología, la liberación del neurotransmisor implica que éste va a actuar sobre su receptor, pero también después tenemos que sacarlo del medio y ustedes saben que aquí la MAO y la COM van a jugar un papel importante en su reciclaje para poder sacarlo del medio, pero estos también pueden difundir hacia las células gliales y ellas las van a degradar o pueden pasar a la sangre. Y las catecolaminas, las adrenalinas sintetizadas en la médula adrenal, también va a mandar la adrenalina a la sangre, ¿sí? Por lo tanto, el, el neurotransmisor que se sintetiza, se almacena en una vesícula, se libera ante un potencial de acción y este neurotransmisor que actúa sobre su receptor después es reciclado. Ahora, farmacológicamente, nosotros lo que podemos hacer es actuar sobre el receptor con un fármaco que tal vez no sea degradado, como también podemos tratar de inhibir
¿no es cierto?, la recaptación de este neurotransmisor al terminal, como también podemos unirnos a los transportadores vesiculares, de tal manera que el neurotransmisor salga de la vesícula y difunda. Podemos, ¿no es cierto?, actuar sobre la síntesis del neurotransmisor para que éste se sintetice más, ¿ya? Haya mayor cantidad de neurotransmisor disponible. Hay muchas estrategias, ¿sí? Muchas estrategias. Por lo tanto, dependiendo de lo que nosotros queramos y cuál nos dé una mayor especificidad de acción y una mayor potencia de acción o la potencia que nosotros requerimos para tener un efecto farmacológico, es lo que vamos a ocupar. Acá, por ejemplo, como les muestro en esta figura, dice el estímulo secretor en la depolarización de la membrana llegó un potencial de acción, se abrió los canales de calcio dependiente de voltaje, esto van a generar que las vesículas de membrana se fusionen, la vesícula se fusione con la membrana, se forma el poro de fusión y se libera el neurotransmisor de manera muy rápida, ¿sí? Es lo que le he estado diciendo hasta ahora. Ahora, eh, más en detalle, los catecolaminas van a sufrir un sistema, a ver, como les decía hace unos minutos, un reciclaje. Y este reciclaje, alguien llegó, este reciclaje del neurotransmisor se puede deber a transportadores. Y como son transportadores, van a ser saturables, competitivos, van contra la gradiente, ¿ya? Vamos a tener transportadores que son neuronales o extraneuronales, que son los SR1 y los SR2. Y como les decía anteriormente, esta es una estrategia clara, ¿no es cierto?, farmacológica para poder aumentar la potencia de acción de simpática. Un fármaco típico, la cocaína, la función de la cocaína o donde actúa la cocaína es bloqueando el receptor este SR1 neuronal y de tal manera que tanto el transportador es el mismo para noradrenalina que para dopamina, por lo cual va a haber mayor acción catecolaminérgica o mayor presencia de neurotransmisor en el espacio sináptico, por lo tanto va a haber una mayor acción sobre su receptor. Ahora, también podemos actuar, como les decía, sobre las enzimas que reciclan, ¿ya? Los neurotransmisores, la monoaminoxidasa, que principalmente está en mitocondria, en la membrana mitocondrial, y la COMT, que si bien también se ha encontrado dentro de la célula, pero principalmente la acción es extracelular. Y estas, ¿no es cierto?, si las inhibimos, no van a degradar a las catecolaminas, por lo tanto, van a tener una mayor acción. Ahora, estas catecolaminas van a actuar sobre sus receptores, y estos receptores van a ser de dos tipos, alfa y beta, ¿sí? Los receptores adrenérgicos los vamos a dividir en receptores alfa y beta, donde los eh, alfa tenemos dos tipos, que son los alfa 1 y los alfa 2, y de ahí tenemos subtipos, que vamos a decir receptores alfa 1 A, B y C, y de los alfa 2 tenemos cuatro tipos, que son los A, B, C y D, ¿ya? Y de los receptores beta, tenemos cuatro tipos que solamente se denotan como beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4, ¿sí? Como ustedes pueden ver, y en general, como les voy a mostrar en las siguientes diapositivas, la adrenalina y la noradrenalina en general tienen acción o pueden actuar sobre todos los tipos de receptores adrenérgicos, ¿ya? Pero van a actuar con distinta afinidad, que eso es lo que va a hacer finalmente o generar una acción sobre otra, como lo vamos a ver más adelante. De los receptores alfa 1 están presentes tanto en sistema nervioso central como periférico. En sistema nervioso central, su función es
principalmente excitadora, ¿sí? Y de ubicación postsináptica. Nuevamente, acuérdense, tiene el terminal presináptico y la célula postsináptica, por lo tanto, este receptor es principalmente postsináptico, ¿ya? El sistema nervioso periférico también estimula los alfa 1 la contracción y su ubicación en músculo liso vascular y no vascular. Los receptores alfa 2 también están ubicados en el sistema nervioso central y periférico, pero se ha visto que estos alfa 2 están presentes tanto pre y postsinápticos, ¿ya? Sus funciones son principalmente inhibidoras. Eh, Presinápticamente son activados por la misma noradrenalina que se libera al medio, de tal manera que inhibe la liberación de más neurotransmisores, como una forma de autorregularse, ¿ya? Autorregular la liberación del neurotransmisor. Y a nivel postsináptico se han visto, por ejemplo, en célula hepática, en plaquetas, en músculo liso vascular, activando, ¿no es cierto?, generando activación de mecanismos celulares, activación de la agregación plaquetaria y vasoconstricción. Con respecto a los beta 1, mayormente son postsinápticos, están ubicados en el corazón, donde aumentan la fuerza y velocidad de contracción, en el tracto gastrointestinal, relajando la musculatura lisa del tubo digestivo, con excepción de los esfínteres. En las plaquetas se estimula la agregación plaquetaria y en las glándulas salivales se estimula la secreción rica en amilasa. Los beta 2, también mayoritariamente postsinápticos, actúan sobre los vasos y bronquios, generando dilatación. En el aparato gastrointestinal, relajación del tubo digestivo. En hígado, estimula la glicogenólisis hepática. En músculos esqueléticos, también se ha visto que puede estimular o generar temblores musculares. A nivel de los mastocitos, inhibe la liberación de histamina. Y los que se encuentran presinápticamente facilitan la liberación de noradrenalina, generando un efecto opuesto a los alfa 2 que habíamos visto recién. ¿Ya? ¿Duda hasta acá? Ya. Los beta 3, ubicados principalmente en tejido adiposo, activando, ¿ya?, los cambios metabólicos inducidos por su activación, ya sea la lipólisis o termogénesis. Y los subtipos, los beta 4, están en tejido cardiovascular, tejido cardíaco, aumentando la fuerza y velocidad de contracción del corazón. Ya. Ahora, si les decía que las catecolaminas tienen una vía en común, ¿sí? Los fármacos que vamos a sintetizar a partir o que tengan una función simpático-mimética, en general, ¿ya?, van a estar o van a ser derivados, ¿sí?, de las mismas catecolaminas. Si ustedes se fijan, el isoproterenol, ¿sí?, es un fármaco que tiene la estructura común con las catecolaminas, pero tiene un grupo, si ustedes se fijan acá, metilo, ¿sí?, extra, ya que no posee, por ejemplo, la noradrenalina. Ahora, las no catecolaminas, si ustedes se fijan acá, mantienen el anillo, ¿sí?, el anillo, el catecol, pero van agregando otros compuestos, ¿sí?, que los hacen tener una mejor acción, una mayor específica y una menor degradación por las enzimas
que degradan las catecolaminas. Aquí estos tenemos, por ejemplo, la fenilefrina, la terbutalina, anfetamina y la silometasolina, que si ustedes se fijan, derivado aquí tienen el grupo benceno, ¿sí? Y obviamente estructuralmente van modificándose según, ¿no es cierto?, la especificidad que puedan contener en la unión a su receptor. Y esa es la manera finalmente cómo vamos a ver o tratar de lograr especificidad de acción, tratar de que se una más a un tipo de los receptores adrenérgicos que el otro, que es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, para partir sobre la acción sobre los receptores, sobre estas aminas simpático-miméticas que van a actuar sobre receptores beta, vamos a tener aminas de acción directa, indirectas y mixtas, ¿ya? Las aminas de acción indirecta, vamos a hablar que aumentan la liberación del neurotransmisor por mecanismos indirectos, ¿sí? Lo que les decía era, por ejemplo, la tiramina, que va a desplazar a la catecolamina de la vesícula, la catecolamina, la noradrenalina sale y después difunde. Por lo tanto, va a haber mayor liberación del neurotransmisor, pero no por mecanismos endógenos. Y las aminas de acción mixta, ¿ya? Vamos a tener, por ejemplo, la efedrina, ya que va a ser muy potente tanto a nivel simpático como central, y que tiene una baja penetración en la barrera hematoencefálica, actuando sobre los receptores beta 2 en el pulmón, causando broncodilatación, y cuando actúa sobre los receptores beta 1, generando vasoconstricción en el sistema cardiovascular, aumentando la fuerza de contracción en el corazón. También actúa sobre receptores alfa, generando vasoconstricción nasal y descongestionando. Por lo tanto, cuando tenemos de acción mixta, como ustedes ven acá, vamos a tener acción tanto beta como alfa, ¿sí? Ya. Ahora, con respecto a los receptores alfa, ¿sí? Vamos a tener que su acción en general va a estar relacionados, cuando hablamos de alfa 1, por la activación de la fosfolipasa C, la cual va a activar o va a catalizar la transformación del fosfoinol y fosfoinositol bifosfato en IP3 inositol trifosfato más diacilglicerol. Y estos van a actuar el diacilglicerol actuando o activando la proteína quinasa C, el inositol trifosfato estimula la liberación de calcio, ¿sí? Y obviamente de esa manera va a llevar a estimular su acción. Con respecto a los alfa 2, va a estar mediado por proteína G, ¿sí? Y estas G van a ser G inhibitorias porque van a inhibir el sistema de la enlato-ciclasa y de esa manera va a disminuir la cantidad o la producción de AMP cíclico por la célula y de esa manera, al inhibir la producción de AMP cíclico, inhibe los canales de calcio y la activación de los canales de potasio. Por lo tanto, disminuye la liberación del neurotransmisor. ¿Sí? Es lo que les decía en la diapositiva anterior. Ahora, con respecto a los receptores beta 2, su acción principalmente está relacionada por la estimulación de la adienlatociclasa, ¿ya? Y si tenemos estimulación de la adienlatociclasa, tenemos una acción sobre proteína G estimuladora, GS, llevando aumento de la producción de AMP cíclico, activación de proteína quinasa, y eso lleva, por ejemplo, en los beta 2 que son presinápticos, al aumento de la liberación del neurotransmisor. Ahora, ¿cómo van a actuar desde el punto de vista farmacocinético estas
estos neurotransmisores. ¿Ya? Primero que nada, tienen una vida muy corta, son ampliamente metabolizados, la MAO y la COMR están eh, ampliamente ubicados en todo el organismo, en el hígado están muy abundantemente, por lo tanto, si tú das un fármaco eh, por vía intravenosa, va a ser metabolizado rápidamente. Mm, tiene polar, muy polar, y se absorbe muy rápidamente cuando se administra por vía intramuscular. Mm, y no atraviesan la barrera hematoencefálica cuando son dados por vía sistémica. Ahora, específicamente, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que vamos a tener en cada uno ya, de los órganos? Vemos que la adrenalina va a actuar sobre los receptores alfa y beta, pero su acción va a depender de la densidad de los receptores en cada tejido. La adrenalina tiene más afinidad por receptores beta que por alfa, de tal manera que cuando se está presente en concentraciones bajas, va a predominar su acción beta más que alfa, y cuando está en concentraciones altas, predomina su acción alfa. La acción en el aparato cardiovascular de la adrenalina principalmente está relacionada con vasodilatación, y por lo tanto aumenta, y por consiguiente hay una mayor redistribución sanguínea, y de esa manera bajar la presión diastólica, y lo que podría llevar como una acción refleja a una taquicardia. Obviamente, si nosotros damos por vía intravenosa una dosis de adrenalina alta, vamos a tener un aumento de la presión arterial porque vamos a empezar a actuar sobre receptores alfa. Ahora, a nivel del músculo liso, su acción va a depender del subtipo del receptor involucrado. Encontramos los receptores alfa 2, que inhiben la liberación de noradrenalina, los receptores postsinápticos alfa 1, estimulan la contracción del músculo liso, y a dosis alta en músculo liso vamos a tener acción beta 2, que van a tener una función de relajación vascular y muscular. Por lo tanto, nuevamente tenemos la misma dualidad, y dependiendo de la concentración es dónde va o cuál es la acción que va a tener finalmente. A nivel bronquial, genera una intensa dilatación, y es el que se ocupa por eso para tratamiento para el asma. Eh, a nivel gastrointestinal, genera, como les decía, relajamiento del esfínter pilórico e iliocecal. Su efecto final dependerá del tono preexistente. Alfa 1 va a generar relajación, beta 2 contracción. Y con respecto al músculo uterino, su acción va a estar o va a ser muy dependiente de la fase del ciclo sexual que estemos hablando, donde se ha visto que durante el último mes del embarazo y en el parto inhibe el tono y las contracciones uterinas, ya con el objetivo de retrasar el parto prematuro. A nivel de la iris, contrae el músculo radial y genera midriasis. A nivel del músculo estriado, generalmente causa contracción y temblor muscular, y sus efectos metabólicos están relacionados con aumentos de la disponibilidad de glucosa y ácido láctico en la sangre. A nivel del pancreático, predomina la inhibición de la secreción de insulina, ¿ya? Y también actúa sobre el metabolismo de los lípidos, estimulando la lipólisis, aumentando el consumo de oxígeno y la producción de calor.
Mm, ya. ¿Vamos bien hasta acá? Ya. Entonces, a nivel terapéutico, se da para, en casos de paro cardíaco, para generar una reanimación cardiopulmonar, son una de las primeras medidas. También para reacciones anafilácticas agudas. A nivel de también su acción con anestésicos para prolongar los efectos. Y también se han dado por su efecto vasoconstrictor para en caso de hemorragias. Y también por vía tópica para generar vasoconstricciones locales. Ahora, a nivel de las reacciones adversas de la adrenalina, tenemos aumento de la presión arterial, ¿sí? Cefalea, puede generar palpitaciones, ¿sí? Taquicardia, aunque estos obviamente también van a depender del estado de actividad del individuo, ¿sí? Estos pueden tender a desaparecer si el individuo, la persona, el paciente está tranquilo y en reposo. Ahora también puede generar hemorragias por el aumento, ¿no es cierto? Ya sea actuando sobre o generando, mejor dicho, vasodilatación. No, 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 no. Cuando hablamos de reacciones adversas, son posibles reacciones adversas, ¿ya? Que no a todos los pacientes puede ocurrir y también mucho va a depender de la concentración en la cual se estén administrando, ¿sí? Obviamente una persona hipertensa no puede consumir un simpático mimético. Eso en general va a hacer que aumente aún más la presión arterial. Eh, ya. Em, Obviamente, precaución para pacientes hipertensos, ¿ya? Y también en su administración con fármacos que pudieran aumentar la disponibilidad de la adrenalina, ¿sí? Por ejemplo, la ADT, que pudiera, ¿no es cierto?, facilitar o estimular una mayor liberación de adrenalina, por ejemplo, desde la médula suprarrenal. Con respecto a la noradrenalina, eh, es ampliamente metabolizada por la MAO y la COMT, ¿sí? Se usa de manera inyectable a nivel hospitalario solamente. Su eliminación principalmente, o sea, es mínima a nivel de orina, ¿sí? Y no atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿sí? También por su alta polaridad. Su acción es muy ineficaz por la administración oral y tiene una mala absorción subcutánea. ¿Qué es lo que tenemos con respecto a la noradrenalina? Que a diferencia de la adrenalina es más afín a los receptores alfa que los beta, ¿sí? Genera una intensa vasoconstricción en la piel y las mucosas, aumenta la resistencia periférica y la presión diastólica, aumenta la frecuencia cardíaca, la contractibilidad y por lo tanto también va a aumentar el volumen minuto, o sea, va a aumentar el volumen de eyección y la presión sistólica y puede causar hiperglicemia, eh, pero requiere obviamente una dosis mayor que la adrenalina. Bueno, terapéuticamente su aplicación está como vasoconstrictor, ¿sí? Vasopresor, y en casos de hipotensión aguda. Sus reacciones adversas son similares a la adrenalina, pero menos frecuentes e intensas que la adrenalina. Ahora, uno de los fármacos
simpáticos miméticos de acción directa más típicos es el isoproterenol, ¿sí? Que se absorbe bien por vía parenteral o en aerosoles. ¿Sí? También se metaboliza por la MAO y la COMT, pero por la MAO es mucho menor que la noradrenalina, por ejemplo. Ahora, una de las características del isoproterenol es que no puede ser recaptado por las neuronas simpáticas, por lo tanto va a tener una acción mayor que la, por ejemplo, noradrenalina, va a estar un mayor tiempo, ¿no es cierto?, en el espacio sináptico. Bueno, obviamente también, en general el isoproterenol se da de forma inyectable, ¿no es cierto?, y a nivel hospitalario, muy controlado. Es un fármaco también de amplio uso en investigación para poder utilizarlo para los estudios de los receptores beta. ¿Qué es lo que va a generar sobre su acción beta? Taquicardia, aumento de la contractibilidad, va a relajar casi todos los músculos, la musculatura lisa, en especial si el tono de esta musculatura está muy elevado, por ejemplo, en casos de asma. Ya. ¿Cuáles son sus aplicaciones terapéuticas? En general, por ejemplo, en casos de mareos, convulsiones o disminución súbita del flujo sanguíneo cerebral, lo que se ve, por ejemplo, en el síndrome de Morgani-Stokes-Adams. También se ve en situaciones que cursen con gasto cardíaco insuficiente. Se daba antes como aerosoles para el tratamiento de asma, pero ya no, estos se dejaron de ocupar, se dejó de ocupar el isoproterenol para esto. Las reacciones adversas, nuevamente palpitaciones, taquicardia, cefaleas y sofocos. Ya. Ahora, con respecto a los fármacos que no son catecolaminas, que van a actuar de acción preferente sobre receptores alfa 1, tenemos que sus efectos más evidentes van a ser sobre el músculo liso vascular, aumentando la resistencia periférica y la presión arterial. Fármacos típicos tenemos la fenilefrina y la etilefrina. La fenilefrina se emite por vía sistémica o tópica, por vía oral, la mayoría de los antigripales como descongestivos, por vía nasal, se ocupa como un descongestivo nasal tópico, y por vía oftalmológico para un descongestivo ocular en caso de irritación y midriasis. La etilefrina tenemos que la etilefrina o se actúa sobre hipotensión ortostática, aumenta la fuerza de contracción del corazón. Ahora, ya. Tenemos la acción preferente alfa 2. ¿Qué me preguntan? Pupila dilatada, la midriasis es la dilatación de la pupila. Ya. Ya. Acción preferente sobre receptores alfa 2. Tenemos, ¿no es cierto?, ocupado como un antihipertensivo. Fármacos, por ejemplo, la clonidina, administrada por vía oral, no es de primera elección y tiene en general algunas reacciones adversas como la xerostomía, la sedación, disfunción sexual o bradicardia, ¿sí?
Otro fármaco, la guanfacina, que también se ocupa para eh, controlar, ¿no es cierto?, o aumentar la capacidad de atención y de los impulsos neuronales. Ya. Ahora, con respecto a los beta-adrenérgicos, tenemos fármacos de acción preferente beta 1, que van a aumentar la contractibilidad y frecuencia cardíacas, y los preferentes beta 2, que son o se dan, ¿no es cierto?, por ejemplo, para pacientes asmáticos y que no presentan efectos secundarios cardíacos. Pero hay que tener cuidado con las dosis, porque en dosis muy altas tienden a tener eh, o perder la selectividad y pueden actuar, ¿no es cierto?, sobre receptores también, por ejemplo, beta 1. Em, pero obviamente por su acción vía oral o inhalatoria tienen que darse en dosis bajas, ¿sí? Fármacos agonistas beta 2, tenemos el salbutamol, la terbutalina, salmeterol, formoterol, que se dan por vía orales, inhalatorias e inyectables, ya sea subcutáneas o intramusculares. Actúan como broncodilatador para broncoespasmos, asmas, eh, para facilitar la respiración y aliviar la tos. ¿Ya? La ritodrina es un relajante uterino que inhibe las contracciones uterinas y se da solamente por vía parenteral si hay riesgo prematuro, de parto prematuro o algún sufrimiento fetal agudo. ¿Qué efectos secundarios se ven con estos fármacos beta-adrenérgicos? Van a depender de las dosis y de la vía de administración, ¿sí? Puede generar vasodilatación, hipotensión y arritmia, y por acción refleja puede que también incluso genere taquicardia, ¿ya? Debido a una vasodilatación. Ahora, las aminas, bueno, simpático-miméticas de acción indirecta o mixta, alguna que ya habíamos visto, la tiramina, tenemos la anfetamina, efedrina, metilfenidato, la atomoxetina, los cuales ya, son muy parecidas a la noradrenalina, se transporta al interior del terminal adrenérgico, ¿sí? Por obviamente los mecanismos de recaptación. Y estos, como les decía anteriormente, van a desplazar a la noradrenalina, que va a empezar a difundir. Estos fármacos son degradados por la MAO. Ya. Ahora, estos fármacos no son muy específicos, por lo tanto pueden tener acciones sobre o actuar sobre distintos tipos de terminales. Por lo tanto, vamos a ver acciones sobre receptores adrenérgicos de ambos tipos. Su acción indirecta ya se puede modificar por la presencia de otros fármacos, entonces eso hay que tener muy cuidado. Fármaco simpático mimético se refiere a un fármaco que va a permitir una acción similar a la noradrenalina, ya sea porque va a estimular los procesos de liberación de la misma molécula o porque va a actuar sobre el receptor ejerciendo la misma acción del fármaco. ¿Sí? ¿Estamos claros? O sea, si el receptor, si la noradrenalina se actúa sobre su receptor y va a generar vasoconstricción, el fármaco que nosotros vamos a dar también va a generar vasoconstricción. Pero la estrategia también puede implicar que tú actúes sobre los mecanismos de liberación del neurotransmisor para que se libere más y tengamos una mayor acción.
Ahora, ya. Como les decía, sus acciones pueden modificarse, pueden alterarse por la presencia de otros fármacos. Por ejemplo, la acción de la tiramina se puede potenciar si tú inhibes el AMAO. Por lo tanto, si inhibes el AMAO no se va a degradar y por lo tanto va a actuar mucho más. No va a degradar, por ejemplo, a la noradrenalina, entonces va a haber mayor disponibilidad en el terminal o en el espacio sináptico para que actúe sobre su receptor. Impide, ya esto, bueno, eso es lo que le acabo de explicar. Ya. Ahora, uno de los problemas de la acción de estos fármacos es que desarrollan tolerancia. Tal vez, uno de los efectos del consumo de estos fármacos como la efedrina, ¿sí? Es que el sistema empieza a adaptarse a la acción de este fármaco, de tal manera que las dosis para poder tener la misma acción farmacológica tienen que empezar a aumentar en el tiempo. Era una característica clásica porque hay gente que se droga con el consumo de efedrina, ¿sí? Con anfetaminas, sí, era muy típico hace un par de años. Esto yo creo que ha ido disminuyendo en el tiempo por la aparición de otras drogas más potentes y más específicas, pero en las cuales las personas que se drogaban con anfetaminas terminaban, ¿no es cierto?, partían con una pastilla y después terminaban tomando 10 para poder tener el mismo efecto. Em, ya. Las anfetaminas al principio eran muy ocupadas para tratamientos para la obesidad, porque generaban efectos norexígenos, pero nuevamente por la dependencia y sus acciones indirectas se empezaron a dejar de ocupar. Además, también se aparecieron otros fármacos más específicos y que no generan los mismos efectos de la anfetamina de hiperexcitabilidad. La efedrina se ocupa como broncodilatador y vasopresor, por lo tanto aumenta el intercambio gaseoso, y esa es una de las causas, ¿no es cierto?, de por qué también la efedrina no se puede ocupar en el deporte de alto rendimiento. El- Otros fármacos, como el metilfenidato, la atomoxetina y la lisdexanfetamina, uf, ya actúan para la depresión. eh, tu, 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 ya. Otros como la nortriptilina y la miltriptilina, y también incluso la serotonina, se ocupan como fármacos también para el tratamiento de depresión. En los casos que se ha visto que habría una depresión o una mayor liberación, ya sea catecolaminérgica o serotoninérgica. Acá les dejo un cuadro de resumen para que ustedes vean las acciones, ¿sí?, de las catecolaminas, ya sea por sus receptores. Yo no me quedé mucho con los receptores del tipo alfa D, en los 1D, solamente los vimos o subtipos, ¿sí? Eh, los vimos en las diapositivas anteriores solamente como alfa, ¿no es cierto? Alfa 1, alfa 2 y beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Pero acá les dejo, por ejemplo, los receptores alfa, sus subtipos, y las potencias de tanto de la noradrenalina, adrenalina y del isoproterenol sobre los distintos subtipos de receptores, agonistas selectivos, que es lo que estamos viendo ahora. Este cuadro de antagonistas nos va a servir, pero para la clase que viene, ¿ya? Eh, Aquí viene, ¿no es cierto?, su acción, si actúan o sus receptores son acoplados a proteína G, por lo tanto, tenemos, ¿no es cierto?, los receptores GQ y los G inhibidores. Acá les dejo también un cuadro de acción sobre los receptores beta,
ya, beta 1, beta 3. Los beta 4 son más raros, por eso no se encuentran comúnmente, son menos habituales. Em, ya, en la potencia también, como les decía anteriormente, agonistas para cada uno de los subtipos y el tipo de proteína G que utilizan. ¿Ya? Ahora, también nuevamente le estoy dejando esto para su estudio personal. Vemos los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, agonistas, nuevamente, y mayor especificidad de estos por cada uno de los receptores. ¿Sí? Nuevamente les digo, esta tabla les dejé al tiro las antagonistas que los vamos a ver en la otra clase. ¿Sí? Pero nuevamente aquí tienen una lista de fármacos con sus distintas acciones. Algunos ya lo hemos visto, hay otros que no lo habíamos visto, pero se los dejo acá en parte de la lista para su estudio. También, nuevamente les dejo esto como para facilitar su estudio, un cuadro resumen donde se ven los distintos órganos y tejidos, presencias de los receptores y sus acciones. ¿Ya? Le estoy haciendo el trabajo a ustedes. Nuevamente, lo mismo, ¿ya? No me voy a quedar en la parte genómica ni genética, ¿ya? Pero de todas maneras para que ustedes sí vean los subtipos de receptores ubicados en los distintos tejidos. Nuevamente acá les dejo otro cuadro, ¿sí? Que ustedes ya tal vez lo vieron en la clase que subí, con respecto a las funciones de cada uno de los receptores, vías de señalización, etc. ¿Ya? Les dejé otras moléculas que después, este cuadro me gustó harto, está bien resumido, entonces hay algunos que los vamos a ver después y los pueden tener desde ya, para que les va a servir. Incluso algunos vamos a ver después en farmacología 2. Pero están lo que estamos buscando ahora, ¿ya? Nuevamente, este tipo de cuadros yo les recomiendo harto que los realicen en la forma como clásicamente se estudia la farmacología colocando los receptores, sus ubicaciones, sus vías de señalización y sus efectos fisiológicos, ¿ya? Y de esa manera es una muy buena manera de estudiarlo. Ahora, en el programa aparece el libro, esto lo pueden ver claramente en el Goodman and Gilman, ¿ya? Para que lo revisen. Ya. Ahora tenemos los simpaticolíticos, ¿sí? Antagonistas adrenérgicos, donde vemos que cuando hablamos de un antagonista, estamos hablando de un fármaco que va a bloquear el efecto de la estimulación simpática, ¿sí? Si hablamos simpático mimético, es que va a estimular, ¿no es cierto? Va a tener el mismo efecto que la molécula endógena. En el antagonismo vamos a tener el bloqueo de esa acción, ¿sí? Ojo, acuérdense, no es el efecto contrario, es el bloqueo de la acción fisiológica. Eh, Como estrategia, si nosotros queremos bloquear, nuevamente tenemos que pensar, y tal vez lo que estaban en fisiología, yo se los dije, si no me equivoco, lo que nosotros queremos es actuar sobre el receptor para que, por ejemplo, la noradrenalina no pueda unirse, o podemos actuar sobre parte nuevamente de la vía de síntesis, de tal manera que podamos disminuir esta, o podemos bloquear la liberación de la vesícula del neurotransmisor para que no se secrete.
Entonces, la estrategia va a estar relacionada de esa manera. También podemos actuar, aunque no se, al disminuir la síntesis, es actuar sobre las enzimas de las vías metabólicas, ¿sí? Por ejemplo, podemos inhibir la dopamina beta hidroxilasa y así, ¿no es cierto?, nos vamos a eh, sintetizar noradrenalina o dopa de carboxilasa, no vamos a generar ni dopamina ni noradrenalina, dependiendo cuál es el objetivo. El- la mayoría van a ser antagonistas competitivos, por lo tanto se van a unir al mismo sitio de acción, ¿ya?, de la molécula del neurotransmisor. Eh, ahora, para poder generar este tipo de fármacos, tenemos que tener un conocimiento de su localización, de la función específica que vamos a tener en ese tejido y qué tipo de receptores tienen ese tejido, en los cuales, ¿no es cierto?, van a actuar, cuál es su afinidad, ¿ya? Y cómo podemos ir selectivamente actuando para poder bloquear sus efectos. Em, los efectos, ¿ya?, de los antagonistas adrenérgicos van a ser simpáticos, ¿ya? Y van a actuar también sobre catecolaminas exógenas. Ejemplo, ustedes les dan un fármaco, una simpático mimético, y también que el efecto no está funcionando, o la persona está presentando reacciones adversas, tú le puedes agregar un antagonista para poder bloquear esas acciones. Em, los grupos son muy heterogéneos, vamos a tener que pueden bloquear ambos tipos de receptores. Vamos a tener que tienen una función muy alta por los receptores tipo alfa 1 y pueden ser más selectivos por los alfa 2. Ahora, eh, hay otros fármacos, ¿ya?, que incluso, ¿ya?, por ejemplo, los ergóticos o neurolépticos como el haloperidol, que incluso también pueden actuar sobre receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos, por lo tanto su acción podría extenderse a receptores que ustedes no están buscando que actúen. Primero partamos con los receptores alfa-adrenérgicos, en los cuales eh, vamos a ver que los principales efectos sobre el sistema cardiovascular van a estar relacionados sobre su acción sobre receptores alfa 1, que van a permitir la contracción o generan contracción muscular, y eso mantiene el tono vascular. Eh, también se usa, ¿no es cierto?, ante bloqueos para generar vasodilatación, disminuyendo la resistencia periférica, ante hipotensión y taquicardia refleja. Estos ya van a depender claramente de la concentración a la cual se estén agregando el fármaco, porque tienen eh, ya, es que estaba viendo esto. Ya, entonces, en caso de hipotensión y taquicardia refleja, como les decía, muy baja capacidad de unión a receptor alfa 1, en caso de que sean selectivos, y la magnitud del efecto hipotensor que vamos a ver va a estar muy relacionada con la actividad del individuo, ¿ya?, si está parado o está acostado, ¿ya?, o si está en condiciones, por ejemplo, de hipovolemia. También puede causar vasodilatación venosa, por lo tanto, de esa manera puede generar una disminución en el retorno venoso, disminución en la precarga y por lo tanto va a disminuir el gasto cardíaco. Em, ahora, su acción de estos fármacos, cuando se administran de manera prolongada, puede llevar incluso a hipotensión postural, o sea,
que disminuya la presión arterial, ¿no es cierto?, en casos ya en los cuales estés, por ejemplo, parado, ¿sí? Con respecto a su acción sobre el receptor alfa 2, van a actuar principalmente sobre el sistema nervioso simpático y central, bloqueando los receptores presinápticos, como ya habíamos visto, aumentando la liberación de noradrenalina y aumentando la presión arterial, obviamente de una manera no selectiva. Ya, a nivel del músculo liso, tenemos que los alfa 1, los antagonistas alfa 1, van a generar la contracción de la musculatura lisa, ya, del trígono y de la esfínter vesical, de la uretra proximal y prostática. Por lo tanto, va a facilitar la micción y van a inhibir la eyaculación, disminuir la sudoración y aumentando la congestión nasal. Con respecto a los receptores alfa 2, generan o tienen una acción más relacionada con activación, facilitar la agregación plaquetaria, bloqueo de la secreción de insulina, inhibición de la lipólisis. Los no selectivos, que vayan a actuar sobre alfa 1 y alfa 2, que ya no se ocupan, ¿sí? Lo que se busca finalmente es selectividad de acción sobre receptores, por lo tanto estos ya están en desuso. El único que todavía se da es la fentolamina, ¿ya? En ontología para revertir el entumecimiento de los labios y la lengua, ¿sí? Como dándolo conjunto con los anestésicos locales, generando, ¿no es cierto?, vasoconstricción. Eh, ya. Mm, ya. ¿Qué hora es? Que no me quiero quedar en la mitad. Ya, estamos bien. Ya, los alfa 1 adrenérgicos selectivos, fármacos para no estar repitiendo cada uno, ya no se queden dormidos. Tenemos la prostacyclina, que se ocupa para la hipertensión arterial, para la enfermedad de Raynaud. Eh, la, la doxacina, la terazoxina, también se ocupa para la hipertensión arterial. Ya. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Que me apareció un mensaje que la conexión está inestable. Ya, ahora, tanto la prostacyclina, la doxacina como la alfuzoxina también se dan en el caso de la hiperplasia prostática benigna. Eh, y su eficacia van a ser, ¿no es cierto?, similares cada uno de estos fármacos. Em, hay que tener, ¿no es cierto?, cuidado en su uso ante crisis hipertensivas. Obviamente se usa o en casos, ¿no es cierto?, por ejemplo, de casos postoperatorios. Ya, a ver. Otro tipo de estos fármacos antagonistas alfa, tenemos los derivados ergóticos, ¿sí? Que son, estos derivados ergóticos son alcaloides naturales derivados del correzuelo del centeno y son ampliamente utilizados en clínica por sus acciones sobre el sistema cardiovascular. Entre los que están autorizados para uso clínico está la dihidroergocristina, la nisergolina
y la metilergometrina. Se utilizan, ¿sí? Por ejemplo, para vértigos, para mejorar la circulación cerebral, disminución de la hemorragia tras el parto, pero ahora se utilizan otro tipo de fármacos de primera elección por su mayor especificidad y potencia de acción. Em, ya. Entre los agonistas, beta-adrenérgicos, tenemos que son fármacos de amplio uso clínico para tratar enfermedades, por ejemplo, como la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Se fijan en un receptor, ¿no es cierto? O se unen a su receptor con alta afinidad y especificidad, con lo cual, ¿no es cierto? Van a bloquear de manera eficiente la acción simpática o la acción adrenérgica. Los tipos, tenemos los antagonistas beta 1, beta 2, donde ¿no es cierto? Está el propranolol, uno de los fármacos tal vez de más amplio uso aún. Eh, Otros presentan mayor afinidad beta 1, como el atenolol, que es mayor beta 1 y beta 2. Y también tenemos agonistas parciales, que van a poseer una actividad simpático-mimética intrínseca, pero no se dan por las complicaciones clínicas que puede generar, perdón. Y tenemos otros mixtos, que son antagonistas beta más alfa 1, como la betalol, ¿ya? La mayoría de los fármacos no actúan sobre los receptores tipo beta 3, por lo tanto, no tienen mayor acción sobre la lipólisis ni el aumento del metabolismo del tejido adiposo. Sus efectos cardiovasculares principalmente se producen o van a actuar sobre este sistema y va a depender principalmente del grado de acción del sistema nervioso simpático, porque como son antagonistas, obviamente va a depender del grado de activación de liberación del neurotransmisor. O sea, si no hay mayor liberación, su acción va a ser menor. Si la acción del neurotransmisor está siendo alta y tú le das al antagonista, obviamente estás bloqueando la acción de todo por ejemplo, la noradrenalina. Cuando la acción del sistema nervioso simpático en estados de reposo o personas sanas, sus acciones son muy bajas, pero cuando en personas que están en alta actividad, ¿sí? Por ejemplo, en ejercicio de estrés, sus acciones pueden ser, bueno, ¿cierto? Muy altas, como les explicaba recién. Fisiológicamente, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la contractibilidad del miocardio, por lo tanto, de esa manera van a disminuir el gasto cardíaco. Em, También tienen efectos antiarrítmicos, el propranolol y el sotalolol, y son útiles en anginas de pecho, disminuyendo el trabajo cardíaco y el consumo de oxígeno del miocardio. También van a aumentar la frecuencia, o puede atenuar, perdón, atenuar los aumentos de la frecuencia cardíaca y la contractibilidad miocárdica en personas que en ejercicio, disminuyendo la capacidad para realizar ¿sí? Ya. En personas que sufren angina, van a mejorar la tolerancia al ejercicio de estas personas. Y, por otra parte, disminuyen la presión arterial en personas hipertensas, pero no lo realizan en personas que tengan o normotensos o que no tengan problemas de hipertensión, que tengan la presión normal. Ahora, nuevamente siguiendo con la misma lógica, la adición de un antagonista adrenérgico eh,
Ya. Va a actuar o va a bloquear los efectos de la catecolamina. ¿Aló? ¿Alguien abrió el micrófono? ¿No? Ya. Eh, a nivel respiratorio, los antagonistas no selectivos bloquean receptores beta 2 del músculo liso bronquial, generando broncoconstricción, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener cuidado en personas con asma o que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No van a generar mayores efectos en personas que tengan función pulmonar normal, un individuo sano. En sus efectos metabólicos alteran la, eh, el metabolismo de los hidratos de carbonos y de lípidos, por lo cual es importante la administración de estos fármacos en personas diabéticas que sean insulino dependientes o que eh, eh, generen hipoglicemia. Otro efecto que también se han visto con estos fármacos es la disminución de la presión intraocular en glaucoma, disminución del efecto plasmático, del flujo plasmático renal, perdón, y la velocidad del filtrado glomerular. Pueden aumentar el tono uterino y también se ha visto que eliminan el temblor inducido por las catecolaminas por el bloqueo beta 2 en el músculo esquelético. Dentro de los no selectivos, el propranolol, a ver, ¿sabes que voy a quedar acá? Porque no quiero, voy a quedar en la mitad de los fármacos y no quiero eso, me quedan 2 minutos. Ya, ¿dudas hasta acá? ¿No? Sí, más o menos. Ya, listo muchachos. Entonces nos vemos mañana en la clase de fármaco de mañana. Tenemos el control y para los que tienen fisiología también. ¿Ya? Cuídense. Pero una consulta, ¿qué entra en el control de mañana? Les había dicho que el control de mañana iba a entrar la parte de farmacocinética, ¿ya? Como pasamos una semana, viene la farmacocinética 3, 4 y 5, ¿ya? 3, 4, 5. Sí, y en fisiología lo digo mañana, pero en fisiología vamos a... fisiología, no le voy a hacer control mañana en fisiología. Ya, nos vemos. Que estén súper. Chao, profe, que esté bien. Fíjense. Chao, profe.